Había un caso, recuerdo, el año pasado, que Contraloría también lo detecta, que Fovipol se había atrevido, los funcionarios de ese tiempo se habían atrevido a invertir el dinero en la bolsa de valores. Aproximadamente 500 millones No me habían diga. dejado en un fideicomiso para que se vaya a la bolsa de valores y, entre comillas, genere más dinero. Pero eso no está permitido por la ley. O sea, Fovipol no es un banco. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto del podcast judicial de Latina Noticias. Y hoy queremos hablar de un fondo bastante controversial, diría, ¿no? Sensible para la institución policial, porque algunos lo consideran como que la caja chica de altos mandos en la policía, ¿no? Hablamos del Fondo de Vivienda Policial, el FOVIPOL, y para eso tenemos a un abogado que ya tiene varios tiempo bregando para que se abra información de este FOVIPOL, el doctor Jesús Poma. ¿Cómo está, doctor? Gracias, Rodrigo, por la invitación. Es en realidad un honor estar presente el día de hoy aquí y listo para poder conversar de este Fondo de Vivienda Policial, un fondo tan controversial a lo largo de 38 años ya. De hecho, para la comunidad, para la institución policial es un tema bastante sensible, ¿no? Porque se viene, pues, genera controversia porque es un fondo que todos los policías se les descuenta mes a mes, ¿no? De modo obligatorio. Son 133.000 policías actualmente a los que se les descuenta de manera obligatoria el Fondo de Vivienda Policial, Ujú. un 3% de la remuneración consolidada. ¿Eso desde cuándo? Del 87, si no me Del equivoco. año 87. Desde 1987, cuando ya se estaba dando albores de la creación de la policía, se crea este fondo de vivienda con una finalidad clara: darle vivienda digna a los policías. Ahora, exactamente. La idea de la creación de ese fondo era de que se le descontaba al policía porque este fondo lo que iba a hacer era invertir en, no sé, Proyectos en inmobiliarios. proyectos inmobiliarios y de esa plata salía el crédito, ¿no? Así es. Reunía el dinero, juntaba el dinero, invertía en proyectos inmobiliarios y posteriormente también daba préstamos para que el policía pueda adquirir un terreno, una vivienda, etcétera. No obstante, después de tanto tiempo, se puede determinar que no ha cumplido con su finalidad, porque se han visto actos de corrupción, se han visto problemas burocráticos para que uno pueda acceder, muchos factores que al final hacen que usted le pregunte a cualquier policía en la calle y le diga, ¿te sirve Fovipol? Y quizás 9 de cada 10 policías le van a responder que no. Ahora, ahí vamos con el tema que nos ocupa, ¿no? Porque queremos hablar de Fovipol precisamente porque creo que no hay medio donde no se presente una denuncia por corrupción en Fovipol. Y eso es lo grave. De repente la audiencia que no está familiarizada con el tema de Fovipol dirá, pero a mí, ¿por qué me importa conocer el tema de Fovipol? Pero precisamente porque Fovipol es uno de los puntos donde más denuncias por corrupción dentro de la policía se generan, ¿no? Sí, es cierto. Es más, en realidad para la ciudadanía también es relevante porque el Fondo de Vivienda Policial no solamente maneja dinero de los policías, que indebidamente se les descuenta de su remuneración, sino también el Estado, dinero de todos los peruanos, Ujú. es invertido, es depositado en las cuentas de Fovipol. Y quien administra eso es un policía, un oficial superior, quien tiene esa gran responsabilidad. Que es colocado precisamente por el ministro del Interior. O Es sea, administra. colocado por el ministro del Interior de turno dentro de los cambios generales que se dan cada año y es el quien designa quién debe estar al mando de esa institución como gerente general. Ahí nos vamos metiendo al tema, ¿no? Porque precisamente el poder político, quien coloca al gerente general de Fovipol, quien administra estos millones de soles de fondos, que por cierto, usted me comentaba la otra vez que no se sabe a ciencia cierta cuántos millones de soles administra este fondo policial. Eso es cierto. Como conversábamos la vez pasada, en realidad nosotros hemos empezado hace varios años ya solicitando cuánto dinero tiene el Fondo de Vivienda Policial porque ya ha pasado más de 38 años Ujú. y los policías queremos saber cuánto dinero hay. Inclusive se ha llegado a instancias administrativas dentro del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia nos ha dado la razón. El Tribunal de Transparencia ha dicho, le ha ordenado a Fovipol, entregue usted la información de cuánto dinero
es que se tiene. Fovipol se ha negado, inclusive ha iniciado un proceso judicial a fin de que no puedan entregar esa información. No obstante, como te comentaba también al inicio, hace una semana y media, casi 2 semanas, hemos tenido una reunión en el Congreso de la República. Se ha creado un grupo parlamentario específicamente para ver la devolución de aportes. Y ahí, en ese momento, ya terminando la reunión, he podido conversar con el gerente general, le he pedido que explique cuánto dinero hay, porque mal haríamos nosotros en crear leyes sobre leyes, leyes sobre leyes, si al final no se va a tener el dinero suficiente para devolverle a nuestros policías que no hicieron uso de los préstamos. Ese gerente general, si no me equivoco, es Edgar Paredes Montenegro, ¿no? Es el gerente general que desde enero, me parece, está todavía vigente. El que se hizo la entrevista, me acuerdo, sí, Claro, de hecho, en Punto Final, un reportaje sí, recuerdo. que realicé, es que este Paredes Montenegro tiene una sentencia por Una corrupción. condena, Una sentencia, o sea, es condenado por corrupción, por el delito de especulado peculado todavía. y administra estos millones de soles del Fondo de Vivienda Policial. Es algo muy controversial, es algo muy paradójico, ¿no? Porque si hay una persona que tiene una sentencia, ya no es una imputación, es una sentencia, un juez ha determinado que ha habido indicios de peculado, no lo podemos consignar como jefe de una institución que maneja millones. Y como te comentaba, ese momento, cuando he conversado con el gerente general, me ha podido explicar que a la fecha, hoy, Fovipol tiene 490 millones de soles en sus cuentas bancarias. Pero usted no cree en esa cifra. Primero, no lo creo, pero segundo, uno haciendo cálculo general, durante 38 años, más de 100.000 policías, el 5% de la remuneración debería existir, inclusive sumándole el aporte del Estado, debería existir no menos de 6.000 millones de soles. Eso 6.000 quiere millones decir, de soles. si restamos 490, estamos hablando de 5.500 millones de soles que no se sabe dónde está. O sea, ese día el gerente general le dijo que solamente una tajadita de la Es lo torta. que hay ahora. Él me afirmó, lo afirmó también en reunión con con los congresistas y demás líderes de las asociaciones de la policía, y lo ha señalado, ¿no? No hay dinero, en realidad solamente yo tengo 490 millones y ese es dinero insuficiente para devolver. Ahora, esto es importante eh, porque por años, por décadas, no se sabía cuánto dinero manejaba Fovipol. Hoy día recién tenemos, aunque sea una aproximación, ¿no? Que son estos 490 millones de soles. Según las palabras del propio gerente general, es lo que ha indicado el que tiene ahora 490 millones de soles. Y eso, después de 38 años, es que se llega a por lo menos exponer en un tema del Congreso. Nosotros, como le digo, hemos presentado solicitudes, juicios, por escrito no está. Lo que sí le he pedido al congresista Surín es que esa información que está dando el coronel tiene que plasmarse en documentos. Porque Claro. él puede decir, tengo 100, 200, 500, pero son palabras. Ahora, cuéntenos sobre ese litigio que tiene con Fovipol, ¿no? Porque, a ver, lo invitamos lo invitamos a usted a este episodio, porque, bueno, usted es conocido porque es defensor, tiene varias defensas de policías, Así es. actividad, a través del instituto que usted dirige. Bueno, también se hizo más conocido porque usted asume la defensa de Félix Montalvo Claro, del Guevara, chofer del cofre. el Claro. famoso chofer del cofre. Claro. Pero para los que están metidos en los temas policiales, saben de que usted es una de las personas que más ha estado buscando información sobre cuánto dinero hay en Fovipol. Sí. ¿Cuándo empezó esa? Se empezó aproximadamente hace 3 años ya. Hace 3 años, cuando empezamos con las solicitudes. Cuando uno desea requerir o desea obtener información de la administración pública, presenta su solicitud en base a la ley de transparencia. Claro. Ellos tienen un plazo. Ahí atención a todos los que nos están escuchando. Claro, ellos tienen un plazo especial de 7 días para que puedan entregarse esa información. Fovipol nunca entregó O sea, la usted como información. cualquier ciudadano presentó su pedido de acceso a la Presentamos información uno de pública. nuestros socios, yo trabajo como director del Instituto de Defensa Legal Policial y manejamos más de 3.000 policías a nivel nacional que le prestamos asesoría. Entonces, uno de nuestros afiliados, con nuestra asesoría, presentó esta solicitud, policía en situación de actividad, y el Fovipol no respondió. Nosotros lo que correspondía era apelar. Presentamos una apelación y nos fuimos al Tribunal de Transparencia, que depende del Ministerio de Justicia. El Tribunal de Transparencia analizó la controversia y dijo, este dinero o esta información que está pidiendo este ciudadano es
pública. No tiene por qué taparse bajo el secreto ¿Qué excusa bancario. ponía? Foipol lo que decía en realidad era de que esto estaba protegido por el secreto bancario y tenía que un juez ordenar que entreguen esa información. En realidad eran excusas. Ujú. Entonces, el Tribunal de Transparencia nos dio la razón. Nos dio la razón y le ordenó a Foipol que en 5 días nos entregue esa información. Nunca quisieron entregar. Nosotros seguíamos detrás, detrás y detrás, hasta que ellos nos pusieron de conocimiento que habían presentado un juicio, un proceso contencioso contra el Tribunal de Transparencia y contra nosotros. Ahora, eso sucede, o sea, ya no, ellos se fueron por la vía judicial, Claro, ellos con la finalidad, hasta dónde llega el de punto, ¿no? De bloquear. tapar la información, hasta dónde llega el punto de oscurecer el tema, de que ya tengo una resolución administrativa del Ministerio de Justicia que me ordena entregar esa información, pero no me interesa hacer caso, quiero sobre todo que esa información se cautele. Entonces inicia un proceso contencioso contra el Tribunal de Transparencia y contra nosotros. En primera instancia, un juzgado contencioso nos dio la razón. Foipol, no contento con eso, apeló. Ah, mire. Apeló. Y no es gratis eso. ¿Ah? No es gratis, porque O al sea, final demandan recursos del Estado. demandan recursos del Estado, contratan estudios jurídicos particulares para que al final no se sepa cuál es la verdad, cuánto dinero hay. Entonces, eso subió a una segunda instancia y justamente ya nosotros tenemos aquí, es una sentencia de la segunda sala contenciosa administrativa. Le da la razón. Nos vuelve a dar la razón y nos dice, y le dice a Foipol, le explica que esa información que está negándose a dar es pública, así que no tiene por qué. Nosotros hemos pedido ya la ejecución, ya el juez ha ordenado la ejecución y en estos tiempos, no sé, 1, 2, 3 meses, va a tener que ser de modo coercitivo, a menos que el gerente general quizás quiera tener un problema con el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, porque va a ser un juez el que está ordenando que se entregue esa información. ¿Y hasta cuándo tiene plazo para entregar esa Claro, información? lo que pasa es que el Poder Judicial en temas contenciosos tiene lapsos bastante largos, principalmente por su carga. Entonces yo presumo en un par de meses aproximadamente ya debería estar haciendo el procedimiento coercitivo si en caso Fovipol se niega. Y vamos a saber si los 490 millones son en realidad la cifra real o Claro, porque si ellos una señalan muestra otro pequeña. monto, en realidad ya estarían cometiendo inclusive un delito. Ahora, doctor, ¿por qué hablamos de que Fovipol es la caja chica? ¿No? En realidad, para nadie es un secreto y esto es información pública. Usted consigna en Google y va a poder encontrar, por ejemplo, solamente por ejemplo, aquí tengo 2 informes de Contraloría. Ujú. Informe de auditoría 037 y el 050. Auditoría que le hace la Contraloría General de la República a Fovipol. Y en Ujú. esas determina desfalcos de 30 millones, de 50 millones, porque no se habían dado los procesos de contratación, los procesos de adquisición de terrenos en el norte, por ejemplo, que es el caso de Piura y este es el caso de Lambayeque. Foipol intentaba hacer proyectos de vivienda, pero los terrenos no eran los correctos, los precios habían sido sobrevalorados y al final no cumplían con su objetivo. Entonces, Contraloría, ¿qué hacía? Supervisa y al final tenía que hacer las denuncias correspondientes. Entonces, se dice que es la caja negra porque se escuchan siempre voces, ¿no? De que quien administra ese dinero, que normalmente es un coronel, regularmente primero, no sé, por azares del destino, sí o sí llega a ser general. Ujú. A fin de año, termina su año y cuando le toca postular a general, ya tiene un cupo asegurado. Se han dado varios casos. Entonces, Como el paso previo. es un paso previo, entre comillas, O ¿no? sea, el que Entonces, se es designado como gerente de Fovipol, para empezar, tiene la venia el ministro. no cualquiera puede ser gerente de Fovipol. Para empezar, si nos pondríamos de modo correcto, tendríamos que designar primero a una persona proba, que no tenga antecedentes y que tenga ciertos estudios, capacitaciones, instrucción, profesión, si es quizás decirlo a más, de administración de dinero. Bueno, no como ahora que tenemos a un condenado por Es que corrupción. en realidad son policías. El policía está captado para orden público, investigación criminal, No para pero no para administrar. administrar millones de soles. O sea, para un gerente financiero, un gerente de banco, por ejemplo, para administrar una sucursal solamente, ¿cuánta capacitación tiene?
Ahora, de repente, no sé, quienes nos están escuchando dirán, oye, pero los grandes casos de corrupción, perdón, los casos de corrupción más frecuentes en la policía, ¿no? Es cuando te, no sé, te piden soborno por el tema de tránsito, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? O están aliados de repente algunos, ¿no? O sea, sin generalizar, pero sí hay bastantes denuncias No, por sí, corrupción, es. incluso que hay algunos que han sido involucrados en bandas Sí, extorsivas, eso es, etcétera. eso es real. En mi experiencia, cubriendo el tema policial, diría que los grandes focos de corrupción en la policía están en los ascensos, Sí, en compras compras. y Fobipol, ¿no? Sí. Usted también es Coincido, porque justamente a los grandes en casos, realidad sobre los todo. ascensos están las noticias, ¿no? Generales que pagan 30.000, $50.000 para asegurar su puesto. Entonces, eso es noticia, es información pública, hay investigaciones. Entonces, el tema de la compra es lo mismo, lo que sucedió en pandemia, por ejemplo. Claro, Generales, coroneles, haciéndose millonarios, entre comillas, comprando mascarillas. comprando mascarillas porque en desmedro del personal policial. Ahora, si Entonces, hemos visto casos de generales que han estado en prisión por el compra de sí, mascarillas, sí, de geles sí, en claro, pandemia, ¿qué sentenciados. no van a hacer pues con estos millones de soles en Fobipol, no? Y más aún si sigue el oscurantismo, como le digo. Nosotros tenemos experiencia en eso porque hemos batallado años para que se nos entregue esa información y nunca se los han entregado. Yo recién hace una semana y media, como te comento, me he Ujú. entrevistado personalmente con el coronel ahí, el coronel de Fobipol, en esta reunión que hemos tenido en el Congreso, y he tenido que invocar y he tenido que dirigir directamente a él ya después de la reunión y señalar no cuánto dinero tiene Fobipol, porque en realidad los policías, el 70% de nuestros policías en el Perú no va a poder acceder jamás a Fobipol, por una simple y sencilla razón: tienen problemas de sentencias judiciales por alimentos o tienen préstamos. Entonces Fobipol, para que te preste el dinero, te pide que tu planilla esté limpia, que no tengas deudas, que no tengas juicios, que no tengas nada. Entonces, si el 70% de los policías no va a poder acceder, obviamente con cólera, con desazón, con molestia, ve a Fobipol, porque si nunca me va a servir, ¿por qué me van a quitar 50, 100, 150 soles de mis bolsillos? Que es mi dinero. Ahora, usted me dice que el 70% de los policías tienen sus demandas por alimentos. Esa es información pública. Nosotros dentro del Instituto de Defensa Legal Policial también tenemos un área de estadística que tiene esta información. Tenemos información del rancho, información del combustible, información de los policías, 133.000 policías actualmente. Se les descuenta a esos 70% de policías claramente por el tema este, la demanda de alimentos que tienen. Claro, le descuentan por un juicio de alimentos y nunca van a poder acceder a un préstamo de Fobipol. Ujú. Entonces, ellos van, ¿no? Uno que tiene un hijo, dos hijos, quizás con sentencia judicial de alimentos, ya cobra no el 100%, sino cobra el 70% del sueldo, se acerca a Fobipol y Fobipol le va a decir: no te puedo pagar prestar porque, o te voy a prestar un monto mínimo porque tienes un juicio por alimentos. Y ese juicio por alimentos lo va a tener 28 años, Bueno, 70% es un número altísimo. ¿Cuántos miles de policías? pero es la estadística, Es la realidad. es la realidad, es la realidad, es lo que nosotros tenemos en documentos. ¿Y por qué tanto? Bueno, eso ya tendría que ser un tema de investigación social inclusive, porque es muy alto. Claro. Prácticamente ya, si estamos hablando del 70%, son 133.000, a ojo de buen cubero quizás unos 80.000, 70.000 policías a nivel nacional que ya no cobran completo su sueldo. Entonces ya no cobran los 3.000, 4.000 soles quizás que puedan percibir, sino un monto reducido. Ahora, doctor, ahí un paréntesis. En su experiencia, ¿no? Como abogado, que ha llevado casos también, me imagino, ha defendido a policías con juicio de alimentos, o que entienden dentro de su expediente juicio por alimentos. Me imagino que hay algunos que pucha, terminan cobrando un mínimo, ¿no? Sí, sí, recuerdo muy bien, por ejemplo, hace varios años ya un compañero que decía que cobraba 80 soles 80 soles. mensuales, ¿Por qué 80 porque soles? tenía 5 juicios de alimentos. Ah, Yo pensé que era una broma en realidad. Yo decía: no, es una broma. No, no, yo le voy a enseñar mi planilla, mijo. Cobraba 80 soles. Tenía 5 juicios y tenía una sentencia judicial de una reparación civil de un proceso penal que había tenido. Entonces, prácticamente vivía porque, bueno, en realidad trabajaba en sus días de Franco y buscaba la forma de generar dinero, ¿no? Porque con 80 soles creo que no vive nadie. no, no, sin ninguna duda. Ahora también, a ver, no digo que sea el caso de su cliente, Claro. ¿no? Pero supongamos un policía que su sueldo es recortado por el tema de juicios por alimentos y, no sé, otras sanciones que tenga, se va a buscar la vida de otra forma y quién sabe, de repente cruzando la línea. Es un factor. Es un factor. En realidad la Policía Nacional tiene tanto trabajo ahí de llegar al punto
quizás al meollo del asunto y decir, ¿por qué este porcentaje? ¿Qué hacer ante esto? Porque si el Y 70% lo no es... saben, o sea, Y lo saben, o sea, la los estadística altos mandos lo lo saben. saben. Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Porque no es para nadie un secreto que existen actos de corrupción en la policía como en todas las instituciones, pero si estamos hablando del 70%, de hecho que va a ser un factor para que quizás sea un paso previo a un acto de corrupción. Así Sí, sea el más mínimo, ¿no? O sea, 10 soles, 20 soles, pero ya es un acto de corrupción. claro, porque mire, a ver, le comentaba hace un rato y coincidíamos de que los grandes casos de corrupción en la policía, ascensos, OIPOL, compras, son cometidos por los oficiales de Los mayor altos rango, mandos, por así los es, los altos altos mandos. mandos, sí. O sea, alguien de, no sé, de De una menor rango. de menor rango ve que sus superiores cometen esos actos de corrupción, él también se va a sumar a la canasta. Creo que en realidad en toda institución siempre un subordinado o un empleado va a bailar de acuerdo a la música que le ponga. Si consignamos, por ejemplo, un comisario correcto, probo, decente, está al mando de 100 efectivos en una comisaría X, en este caso Jesús María, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pone los puntos claros, es correcto, no recibe ningún tipo de soborno, su personal va a tener que trabajar bajo ese modo. Se va a alinear, Si claro. en caso tenemos, por el contrario, ¿no? Un comisario que recibe dádivas, que tiene preferencias, que no cumple su servicio como debe ser, de hecho que esa comisaría va a ser un desastre. Y así se Entonces, va corrompiendo la es que institución. es una cadena, es Claro. una cadena. Porque, a ver, digamos, el general, o digamos el coronel, ¿no? Que quiere ascender a general, eh, y a través de un pago, ¿no? Y y no hablamos de pagos menores, ¿no? Claro, El caso de 30.000, Pedro, 50.000 dólares, y eso está en la prensa, no sé, eso se ha exacto, descubierto en el hablamos de caso de 20 Castillo. mil, 30.000 dólares. Ese coronel que no tiene esa plata, se va a endeudar, va a conseguir ese dinero, Dios sabe cómo, para pagar ese ascenso, conseguir ese ascenso. Una vez de general, va a tener que devolver ese dinero, como sea. ¿Cómo lo va a devolver? Y que justamente, tampoco como te comentaba, para nadie es un secreto de que aquel que paga para llegar a un grado, de hecho que más adelante va a tener que cometer actos de corrupción para poder lucrar, para poder devolver ese dinero. 30.000, 50.000 dólares, estamos hablando que un 50.000, 150.000 dólares, 50.000 soles más o menos, por lo menos unos 3 años de sueldo correcto de un oficial superior. Entonces, si invierto tanto dinero para llegar a ese puesto, obviamente lo hago con un interés. Entonces, lastimosamente es una cadena, ¿no? Es una Terminas cadena. corrompiendo todo el sistema. Termina corrompiendo porque el coronel o el general quizás va a pedirle al coronel, el coronel le va a pedir a sus subordinados y así va a llegar hasta el último eslabón que también va a ser obligado de alguna manera a cometer actos de corrupción porque hay alguien arriba que me está presionando. Y si yo soy correcto y no me alineo, ya no, tú no me sirves, así que tienes que retirarte. Claro. Son cosas que suceden. A O veces, o también está el otro lado, ¿no? De repente el coronel o el comandante, digamos, que está siendo presionado por su superior y le dice, oye, ¿sabes qué? Hoy día quiero que me detengan a, no sé, a 200 personas porque están que me presionan de arriba. ¿sí? A sus subordinados, ellos van a cometer cualquier tipo de acto. O una arbitrariedad es porque, y sucede, eso es un tema muy importante. A veces eh, eso sucede porque a veces el comando solicita producción a diestra y siniestra y no le interesa cómo la consiga, solamente tráeme la producción. Bueno, lo que estamos viendo ahora con Y el por famoso eso, cuarto de guerra de claro, señora Boluarte, claro, ¿no? o sea, tráeme producción. Ya, Quiero y números, cifras, quiero cifras, porque al final me están presionando arriba. Entonces, ¿qué hace el policía en la de calle. calle? Ya tendrá que detener a alguien que porque no corresponde o quizás va a tener que abusar de sus funciones, cosa que no debería hacer. Algo que siembran, como dicen, ¿no? Pueden sembrar, se han visto muchos casos también, Solamente por aumentar las cifras que le que pide le presionan y de que al arriba. final a veces el comando que no tiene una estrategia clara, de hecho que te pido alguna producción y el policía de menor rango va a tener que hacer algo para cumplir con ello, La famosa cadena de mando. en la cadena de mando. Y pasa justamente porque el de la cabeza no tiene idea qué hacer, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? O sea, todo depende en realidad de la cabeza. O sea, le daba el ejemplo de la comisaría, ¿no? Una comisaría es una casa prácticamente. Hay un papá ahí, que es el comisario. Ujú. Si ese comisario es correcto, el hijo no me va a salir chueco. Claro. El hijo va a tener que alinearse. Y si no se alinea y tiene uñas largas ese policía, ese subordinado,
retírese por favor, porque mi gestión no va a trabajar así. Y luego después, ¿por qué el ciudadano cuando va a la comisaría pues siente que no escucha su denuncia? Porque la prioridad de ese policía está en otro lado. De hecho, de hecho, de hecho, en realidad, y bueno, ahí también hay mucho que hacer, ¿no? Porque se necesita también quizás cursos extensivos para cada policía de trato al público. Trato al público. El policía tiene que saber en realidad que su visión o su misión primordial es el servicio. O sea, es Exacto. un servicio, yo estoy al servicio del ciudadano. El ciudadano es mi jefe, en otras palabras. Yo lo tengo que tratar mínimamente bien. La comisaría tiene que ser un lugar agradable en el cual yo vaya, porque ya me imagino que estoy yendo por una denuncia de robo, de hurto, de violencia familiar. Entonces, ya la estoy pasando mal, pero encima de eso, que la vaya a pasar mal a la comisaría porque no me atienden, porque me tratan mal, porque me hacen esperar 1 o 2 horas, eso es lo peor. Y si nos ponemos en la cabeza del policía que está ganando 80 soles al mes nada más, está buscando la No, manera no, más su bien de cerebro está en generar, otro lado, está pensando en hacer dinero nada más. para que sobreviva también. Exacto. A ver, cerramos el paréntesis. Regresamos a Fobipol. El caso de corrupción. Por ejemplo, en Fobipol, usted ha mencionado unos informes de Contraloría, pero para que el público entienda por qué hablamos también de corrupción en Fobipol, es porque ellos tienen que comprar terrenos para hacer sus proyectos inmobiliarios, ¿no? Y ahí viene el amarre con la empresa constructora, ahí viene el amarre con la compra del terreno, no sé, bueno, de alguna u otra manera también de concursos amañados. Por ejemplo, ahí, en el caso de Piura, se han dado varios reportajes en Latina y en otros canales también. Decían que en el norte, por ejemplo, ¿no? Foipol, este terreno de 10 hectáreas está valorizado en 3 millones de soles. Y Fobipol lo compra Lo a 10 compró a millones. 21. Increíble. Y son terrenos que no sirven, porque por dentro tienen agua. Entonces, se hizo la construcción, pero al final no es habitable. Los módulos están ahí. Y viene la empresa y dice, yo ya construí. Sí, Claro, sí, pero sí, sí, ha recuerdo habido un ese problema. reportaje. Sí, hay un problema en Piura. Entonces, Y uno vaya y prácticamente es un elefante blanco. es un elefante blanco. Y el dinero se ha depositado. El Es un dinero terreno ya que no sirve porque ahí viene la lluvia y se levanta la mitad se del le van. proyecto. Entonces, de 3 a 21 millones hay mucha diferencia. Entonces, eso es lo que permite el que no se tengan cuentas claras en Fobipol. Si Fobipol fuese una institución eficiente, transparente, tengo 100.000 policías que son los que me dan su dinero mensualmente. Tengo que dar cuenta. Tengo que Claro. decirle, este mes he gastado, por ejemplo, en asesorías tanto. Me he comprado 2 terrenos, son tanto. He comprado quizás 5 departamentos para sortearlos entre ustedes, son tanto. Entonces, no se está haciendo una buena administración porque justamente el policía que administra no está capacitado para tal situación. Ahora, claro, claro, o sea, el policía, por ejemplo, el gerente general de Fobipol no tiene pues ese La expertise. formación Claro, y ni la experiencia, ¿no? Nunca. ¿Quién está capacitado ahora para administrar, por ejemplo, 6.000 millones de soles? Creo que exacto. nadie. Yo no Ahora, estoy ¿y capacitado. por qué hasta hoy se le descuenta de manera obligatoria al policía de Fobipol? Es un mandato legal. Foibol cuando nace se crea por una ley. Posteriormente ya el Congreso, después de tanto batallar de la mano del congresista Surín, quien ha sido superior de la policía, él logra hacer publicar la ley 31.826, que incluso es una ley que el Ejecutivo se negó a firmarla. Usted sabe que el interín de una ley es Congreso, Ejecutivo y Congreso otra vez, pero en este caso el Ejecutivo no quiso, se negó, dijo, no, estoy observando esa norma porque no, supuestamente Fobipol se va a desfalcar si hacen la devolución de aportes, pero el Congreso, por insistencia, lo aprobó, lo publicó y a partir del 12 de julio del 2023 debería devolvérseles a todos los policías que han pasado al retiro, debería devolverse el dinero siempre y cuando no hayan hecho uso del préstamo. Entonces, Foipol señaló que han estado cumpliendo de manera regular, pero con lo que él señala, me dice, son 490, no va a alcanzar para devolver el dinero. Ahora, Entonces, usted también me comentaba de que en esas devoluciones, vía esta ley que se aprobó, hay ¿cómo decirlo? Un pie de página, una anotación que no beneficia a todos los policías que les ha descontado, ¿no? lo que sucede es de que eso es un tema de interpretación por parte de Foipol, lo discutíamos en el Congreso también, y son, por ejemplo, 5 artículos, y Foipol lo que está haciendo es 2 artículos, los está aplicando de modo retroactivo, y 2 artículos dice, no, esto tiene que dar solamente para los que han
egresados, los que han ingresado a la policía a partir del 12 de julio de 2023. Y por eso, por O sea, ejemplo, desde julio de 2023 en adelante, pero claro, y y a todo el todos pelotón de los, atrás, claro, atrás usted sale a las calles y va a que ver es la gran mayoría. cientos, miles de policías en retiro que nunca han hecho uso, inclusive ya algunos han fallecido. Yo tengo un caso, por ejemplo, un caso curioso, un policía, un superior de 38 años de servicio que pasa al retiro y como su aporte en ese tiempo era menor, tenía 1.000 soles de aporte durante todo su tiempo de servicio. Y estaba queriendo, ¿no? Ya salió la ley, aunque sea esos 1.000 soles que me devuelvan. En el camino falleció de cáncer y nunca le devolvieron. Fue nunca le devolvió. Ni a sus Pero, familiares tampoco. O sea, tengo que hacer un juicio ahora que me va a dar 2 o 3 años para que un juez ordene a Fobipol entregar el dinero. Entonces, obviamente, es una carga para la familia, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer en realidad en Fobipol y eso depende en realidad del gerente general, por lo menos transparentar, que es lo correcto. Es el primer paso, transparentar. Tenemos tantos millones, queremos hacer esto, o lo devuelvo, o en realidad quiero hacer proyectos, pero lo hemos discutido también. ¿Proyectos para qué si al final vamos a tener estos problemas de las auditorías? claro, y sobre todo la renuencia, ¿no? A entregar o poner trabas para devolver la plata. Sí, bueno, la mayoría no va a poder acceder, 70% de nuestros policías no Bueno, va a a fin de poder cuentas, acceder. porque a fin de cuentas es su dinero, Es su dinero, es su sueldo, es parte de su es sueldo. parte de su sueldo, o sea, no es dinero, incluso es dinero del Estado también, porque el Estado también va aportando mes a mes dinero de todos está en Fobipol. De hecho, invito a la gente que si quieren presenciar uno de esos casos en el RIMAC queda Fobipol, Sí. y uno va, o sea, yo he ido varias veces para reportajes que he realizado, y no solamente está ahí, no sé, media hora afuera, y la cantidad de policías que van a reclamar por su devolución, ¿no? Sí. Es triste a veces porque la mayor parte son personas ya policías en retiro, más de 60 años, Ujú. y van hasta con muletas, hasta con silla de ruedas, he visto a pedir, tienen la esperanza de que Fobipol les entregue, pero Fobipol no le da la gana de devolver. Porque eso en realidad es gana, es interpretación de la norma. Y hay una norma de devolución de aportes. Pero ellos dicen, no, como tú pasaste al retiro en el año 2005 o el 2010 y esta norma es de 2023, no te corresponde. Que no es correcto, en realidad toda norma siempre tiene que ser interpretada a favor del empleador, a favor del trabajador. Y en este caso, bien podrían devolverle, porque no son tampoco los tesoros del faraón, no son 30.000 soles, son 1.000 o 1.000 soles. ¿Por qué no entregarles? Porque es un acto de humanidad en realidad, es una persona de la tercera edad, no va a vivir mucho más, quizás esos 10 años más, como el caso que te comenté. Murió de cáncer y al final Fobipol no le entregó sus 1.000 soles que tenía de No, pues aporte. no le da la 1.000 soles gana, no le ¿no? da la gana. Ahora, ¿qué hacer con Fobipol entonces, doctor? Nosotros estamos planteando en realidad la disolución. No debería existir. Lo he conversado con el congresista Surín también. Él tiene un proyecto de ley que lo está impulsando respecto a la afiliación voluntaria, que es importante, porque hay personas, creo que en la nueva generación, que inclusive que ya no desean tener una casa. Nadie me puede obligar a tener una casa. Quizás mi filosofía de vida es distinta y yo voy a vivir arrendado siempre. Claro, porque así nació Fobipol, ¿no? Con la idea de darle facilidad de vivienda al policía. Así es. Entonces, Pero se fue pervirtiendo con el se transcurso de ha los años. pervertido en el tiempo porque en realidad el dinero corrompe, el dinero es peligroso administrar tantos miles Y de no hablamos de millones. poco dinero, Y no es millones de poquísimo, soles. millones, millones. Entonces, estamos planteando que se pueda liquidar y se pueda vender todas las propiedades que tengan, se pueda vender todos los bienes o los activos que se tengan y con ese dinero empezar la devolución. Porque permitir que Foipol siga administrando el dinero hoy es permitir que se sigan creando focos de corrupción. Un contrato, por ejemplo, para comprar, no sé, 2 hectáreas aquí en el Lima Norte, va a haber corrupción. Y hay antecedentes. Y Y no solamente corrupción de gerente de Fobipol, digamos, sino también de toda una cadena de es una personas cadena, es una cadena de alto mando de la de altos policía, mandos, digamos. porque todos van a querer picar de alguna manera, decir, oye, estás haciendo tal proyecto y ¿cómo hacemos? Entonces, ¿para qué tratar de revivir algo que ya en realidad está muerto? O sea, ya falló Fobipol, ya No ha demostró. cumplido con su finalidad. Si algo no cumple con su finalidad, siempre tiene que ser ya culminado, ¿no? Ahora, pero, a ver, a través de una ley del Congreso quieren, o sea, se propone Nosotros la queremos eso, eliminación en de realidad Fobipol. ya la liquidación sería la liquidación, que se vendan sus activos, que ese dinero que se congele, porque en realidad, ¿qué hacemos teniendo más y más dinero ahí
si no se está administrando correctamente. Ahora, pero la idea es de que se cree un nuevo fondo. No, en realidad, la propuesta es de que se liquide, se entregue el dinero a los que han aportado el tiempo que hayan aportado y cada uno vea, ¿no? Bueno, en realidad es un buen Que se objetivo. afilen a otro Si él, fondo, que en su realidad, por ejemplo, FP. tenemos el fondo Mi Vivienda, Ujú. que es un fondo que da buenos préstamos, un policía tranquilamente puede calificar para un préstamo y si él desea, tiene esa filosofía de vida de tener una casa propia, bien, porque ahora los jóvenes, en realidad, si uno le pregunta al joven, no, su preocupación no está en una vivienda, su preocupación quizás está en arrendar o quizás tiene una casa heredada. Entonces, ¿para qué me van a descontar? Ahora, ok, o sea, se liquide Fodipol y que no se cree otra entidad parecida. Pero ¿por qué pasa esto en la policía, doctor? ¿Por qué no vemos un ejemplo o algo similar, por ejemplo, no sé, en el ejército, la marina, la fuerza aérea? Justamente también dentro de la reunión que tuvimos en el Congreso habían representantes de la Marina, del Ejército, y también ellos señalaban que en sus instituciones también ocurren actos de corrupción, también hay desbalances, A magnitud de Fodipol. también hay investigaciones y que, pero sí saben tapar bien sus cosas. Ah, ya, bueno. Entonces, es que la policía está con la ciudadanía y la diferencia, por lo menos en cantidad, es amplia. Militares, hoy, máximo 30.000 a nivel nacional, entre fuerza Aérea, Ejército y Marina de Guerra. Pero policías son 133.000, casi 140, y en realidad faltan 50.000 policías más, de acuerdo a la estadística. En realidad el Perú debería manejar 180.000 policías. Ujú. Entonces, ahí quizás va también uno de los factores por el cual se hacen ver más, o es que hay más posibilidades de que se descubran los actos de corrupción. Bueno, pero lo que sucede en Fodipol ya es sumamente escandaloso. No, escandaloso, totalmente. O sea, no es de ahora, esto no es de ahora. En realidad uno revisa las páginas de noticias y se han visto casos hace 10, 15 años. Coroneles, generales involucrados en defalcos, involucrados en distintos actos de corrupción y Fodipol, como inclusive había un caso, recuerdo, el año pasado, que Contraloría también lo detecta, que Fodipol se había atrevido, los funcionarios de ese tiempo se habían atrevido a invertir el dinero en la bolsa de valores. Aproximadamente 500 millones No me habían diga. dejado en un fideicomiso para que se vaya a la bolsa de valores y, entre comillas, genere más dinero. Pero eso no está permitido por la ley. O sea, Fodipol no es un banco, es un fondo solidario, es entregar el dinero, una junta, ¿no? Es entregar el dinero y ese dinero lo administramos, quizás compramos terrenos, damos préstamos, de esos préstamos nos generan intereses, pero no es para invertir en la bolsa de valores. Invertir en la bolsa de valores significa esos 500 millones tranquilamente pueden convertirse en 600, pero también pueden convertirse en 300 o 100. Se puede ganar, pero se puede perder. Ahora, hay quienes que pueden pensar y decir, oye, pero a ver, tanta plata maneja este Fodipol, ¿y qué pasa con las carencias que tiene la policía por otro lado, ¿no? O sea, por ejemplo, uno va a una comisaría, faltan impresoras, o las mismas instalaciones en sí se están cayendo. Y si Claro. uno va a provincia, peor todavía. De hecho, lo que sucede es que Fodipol en realidad netamente tiene una condición, es el tema de vivienda. Todo su objeto social está referido al tema de vivienda. O sea, no pensando, quizás no diría, si tienen tantos millones, deberían mejorar la comisaría. No obstante, no es para eso. Ese dinero es exclusivo para proyectos de vivienda, para préstamos a policía, para que ellos puedan obtener un domicilio, un hogar, una casa. Que actualmente es uno de los principales secretos que hay en la policía. Sí, sí. ¿Cuánta Bueno, plata tiene Fodipol? ¿cuánto dinero? Como digo, ya el gerente general lo dijo, 490, pero eso tiene que estar en un papel y tiene que demostrarse. Tiene que decir, son 490 millones y dentro de nuestro pedido nosotros le dijimos, está bien, tienes 490 millones, pero ¿en qué bancos? No sé, tendrás 100 millones en el Continental, 100 millones en el BBVA, o en 100 millones en Interbank, etcétera. O sea, porque no, y darme el estado de cuenta, el estado financiero actual. Porque fácil es decir en un papel, tengo 490 millones, pero demuestran. Ahora, ¿en algún momento usted notó algún interés por parte de los ministros que hemos visto, tantos ministros de Interior que hemos visto pasar, en querer cambiar el asunto? No he visto. En realidad, por ejemplo, el último ministro, el doctor Santibáñez, creó Ujú. una comisión para supervisar el trabajo de Fobipol, pero hasta el día de hoy no he podido ver una Algo respuesta, ¿no? tangible, Algo que ¿no? me diga, ¿sabes qué? Sí, ya hemos hecho esto, hemos tomado esta decisión. No, ahora hay que tener en cuenta también que los ministros del Interior cambian como
Se le Exacto. cambian los pañales a un bebé, ¿no? O sea, 2 meses, hay ministros que han durado 3 días. O sea, en No, realidad también que lo que hacen, pues, sí, ¿no? pues Que hay, duren hay tan poco, problemas, hay, a ¿no? veces hay problemas, hay discordancias ahí y no se tiene una política regular o por lo menos de años para que se pueda trabajar. O sea, el ministro entra y sale, no hay una solución por ese lado. Ahora, oye, pero el problema actual con Fobipol, ¿no sería mejor entonces, digamos, que no, ya, no se liquida, pero que pase, no sé, a manos de civiles la administración de Fobipol? Podría darse a través de un cambio legislativo, porque en realidad, si uno se pone a pensar y pone a acordarse de todo lo que ha pasado en la policía, gran parte de los problemas que existen es por la mala administración y primordialmente no de personal, sino de dinero. Porque una comisaría, por ejemplo, tiene un fondo rotatorio, una caja chica. El Ujú. Estado le asigna una comisaría de Jesús María, por ejemplo. Le ponemos 2.000, 3.000 soles mensualmente al comisario. Al nombre del comisario se le deposita ese monto para tu caja chica. ¿Para qué? Para que veas, quizás se malogró el tema del baño. Mira, oye, hay que arreglarlo. Hay que pintar la comisaría. Oye, no tenemos quizás muebles para nuestros colegas. Tengo que comprar. El problema es que a veces no se gasta en lo que corresponde. Y eso es un tema de administración de dinero. O sea, el problema es que el policía no sabe administrar el presupuesto que le otorga. Es que en realidad los policías no están capacitados para, o sea, no han sido formados para ello. No, Ellos su son formación va orden por otro lado. público, ellos son para estar en la calle, para investigar delitos y otras especialidades, inteligencia, pero no para ser gerentes que puedan manejar dinero y obviamente no teniendo conocimiento no son competentes para administrar de manera eficiente ese dinero. Pero a pesar de denuncias como esa, la situación no cambia, ¿sí? Ese es el gran problema, porque el gerente de Fobipol normalmente, como es un cargo puesto por un ministro, es un tema netamente político ya. Ahora, otro tema también importante es lo que sucede con los cambios de colocación, pues, ¿no? Porque, a ver, si estamos hablando ahorita de finanzas, llega un comandante general, un ministro del Interior, que quieren, pues, digamos, echar mano a la entidad, pone a un amigo suyo en el área de economía, De en el hecho, área no sé, en la escuela, en el área de Fobipol, y ahí, al poner a sus alfiles, digamos, en esos puestos claves, lo hace con una finalidad, lo hace como, con como una eso. finalidad. Obviamente, ¿no? Y la plata termina llegando sola, ¿no? Como dijo Alan García, ¿no? La plata termina llegando sola porque si te consigno, por ejemplo, en Puno, una zona en la cual se tiene muchos problemas con el problema de las aduanas, con el El problema contrabando. del contrabando, de la culebra que señalan, no voy a poner a cualquier coronel o a cualquier comandante allá, porque sé que va a ser un coronel que sí o sí, probablemente, va a tener problemas de corrupción. Entonces, si estamos hablando de un comandante general o de un general que está ya abocado a ese tipo de situaciones, va a poner gente que le pueda servir en ese lado. Entonces, también es un tema de persona, ¿no? Si tenemos a alguien que es correcto, lastimosamente a veces lo expulsan, lo dejan de lado, lo pasan al retiro por renovación, porque no sirve a los intereses de ese grupo. Y creo que el mayor ejemplo fue lo que pasó en pandemia, ¿no? La cantidad de oficiales que terminaron involucrados en la compra, pues, de mascarillas, Sí, gel, y en realidad eso ni siquiera ya es indignante, es inhumano. porque Porque si afectaba tú no a su compras, personal. es tu gente, es tu gente. O sea, todo papá tiene que preocuparse por sus hijos. Igual, todo jefe, todo comisario general, jefe de región, comandante general, tiene que preocuparse por su gente primero. Y si yo voy a lucrar a costa de la salud de los policías, de mis subordinados, eso ya no tiene nombre, pues, ¿no? Ahora, Ya y no eso tiene también, nombre. de alguna manera, termina, pues, impactando en la seguridad ciudadana que vemos, De ¿no? O hecho que sea, sí, de hecho que sí. Si no, en pandemia, por ejemplo, si yo no envío a un policía debidamente con sus implementos, el policía se va a contagiar y va a morir. La Policía Nacional es la institución que más bajas ha sufrido durante la pandemia. Son claro. más de 1.000 policías que han fallecido por no estar correctamente en realidad implementados. Ellos estaban en Yo me calles. acuerdo que en pandemia me metí incluso a la sala UCI del hospital de la policía Había y problemas. era un drama Sí, no, los hospitales en impresionante, realidad de ¿no? la policía siempre han sido un problema. El tema de la salud policial es un problema por la cantidad y también por la mala administración. Siempre hay problemas. Saludpol, por ejemplo, ¿no? No hablando mal allá. A veces hay Ese es problemas. otro Ese elefante es otro blanco. mundo. Ese es otro Salud mundo, Paul. porque en Saludpol a veces hay problemas que policías, quizás el hospital de la policía no le puede
operar en tal o cual clínica, le dan una carta de referencia para que puedan ir a una clínica X donde se pueda operar. Se opera y al final quiere volver a hacer una nueva operación y la clínica dice, disculpa, pero Salud no me Su pagó. madre, No me pagó. parece esa frase de González Prada que dice donde pones el dedo sale el talapuz, ¿no? Ese es el gran problema. Se ven esos problemas de que al final Salud no cumple con pagarles No, me a refiero, las me clínicas. refiero a la institución policial. No, en realidad es así. La corrupción está enquistada en la policía y en gran parte de la administración pública. Y el primer paso para, no sé, hacer algo para que mejore es reconocer que la situación está grave. Reconocer y transparentar. Ujú. Transparentar. En el tema, por ejemplo, específico de FOIPOL, es transparentar y rendir cuentas. A una persona correcta, que quiera hacer las cosas bien en ese puesto, tiene que transparentar, porque no es tu dinero. Te están Claro, mira, confiando. si tienes un perfil, digamos, ¿no? De investigador o un perfil de seguridad pública, eh, inviértelo a ese personal que se quede ahí. No lo vas a mandar a jefe de FOIPOL, digamos, ¿no? De hecho, Por porque alguna razón lo está poniendo ahí. por alguna razón, ya vamos a poner una maquiavélica razón quizás, Claro. pero en realidad no es lo correcto. Si no consigno perfiles idóneos ahí, no podría ser por casualidad. Doctor, de los casos que usted tiene, del total, digamos, de los casos que tiene su instituto, la mayoría es por FOIPOL. Tenemos casos de FOIPOL, tenemos casos de Saludpol, tenemos casos, procesos penales, tenemos procesos civiles. En realidad, el derecho policial implica una amplia gama de problemas que pueden suceder en policías, cambios de colocación, actos de corrupción, temas disciplinarios también, por ejemplo, inspectoría. Inspectoría también es otro tema amplio, porque el tema de la potestad disciplinaria contra los policías se maneja con sus propias normas. Entonces, en realidad hay bastante trabajo, no solamente en FOIPOL, sino en distintos ámbitos. Claro, y eso precisamente, doctor, o sea, entender cómo es el monstruo por dentro es lo que nos va a ayudar a mejorar de alguna manera la situación crítica es en el que está la policía. Se habla de una reforma de la policía. Siempre se ha hablado. Cada ministro, cada presidente que viene dice, no, yo voy a refundar la policía, voy a Y no pasa nada. reorganizar, reestructurar, etcétera, ¿no? Nosotros dentro del instituto hemos hecho una investigación también respecto al problema de las jerarquías, por ejemplo. O sea, nosotros creemos firmemente que uno de los grandes problemas que tiene la policía es haberla partido en oficiales y suboficiales. ¿Por qué? Porque no permiten que el suboficial pueda desarrollarse correctamente y tener un proyecto de vida como sí lo tienen los oficiales, por ejemplo. Nosotros creemos que en realidad la Policía Nacional aquí en el Perú debería manejarse con una sola escuela, para que aquel que inicie con el menor grado pueda tener en algún momento la oportunidad de comandar. Hay que tener en cuenta que estar en la policía es un servicio Pero en público. algún momento alguien tiene que estar al mando, ¿no? O sea, tiene que haber... Justamente, eso es un intercambio generacional. Esto es para después, no es ahora, es para después. Entonces, nosotros sí creemos en eso y ese es un problema, por ejemplo, que actualmente la policía está partiendo el oficial y el suboficial. Oficial y suboficial. No, y sí, eso, claro, y eso sí, claro. causa grandes problemas. Y tienen formación diferente porque el oficial está más formado para comandar. De hecho, y el suboficial está más formado para obedecer, pero hay De hecho, actos usted ha sido discriminatorios. policía, usted ha sido Claro, suboficial. entonces hay actos discriminatorios, hay problemas entre oficiales y suboficiales, problemas en realidad creados ahí. Entonces, si tenemos esos problemas, se tiene que ir a la médula de ese inconveniente y permitir que haya una sola escuela que al final va a ser mejor para todos. Nosotros estamos estudiando, estamos trabajando ya en el instituto. ¿Con el sitio Azurín también? No, con el Racing Azul no, como instituto estamos trabajando un proyecto, bueno, y hay un proyecto de ley inclusive por otro congresista sobre eso de la escuela Pucha, pues única. sería bien controversial, ¿ah? Es controversial, porque Ahora, digamos, para explicarle al público, hace, no sé, más de 30 años existía la Policía de Investigaciones, la Guardia Republicana, la PIP, y claro, y también había ¿cómo se llama? la sanidad también aparte, También había sanidad, sanidad, pero personal. había una tercera más. Normalmente está la Guardia Republicana, la Guardia Civil, La Guardia Civil. la Policía de Investigaciones del Perú, PIP, y la Sanidad Policial. Claro. Entonces, y luego se unificaron. Eso, por ejemplo, ha sido un problema.
Un gran problema porque al final ahora el policía es todista, entre comillas. Y ese No es hay otro de los especialidad, grandes problemas que hay no se también. especializa. Porque la falta de especialidad, no solamente Especial- para suboficiales, para oficiales también, o También, sea, también. bastante rotación de Por ejemplo, personal. en el caso de los oficiales, pilotos, por ejemplo. La policía gasta mucho dinero en formar, instruir, inclusive los envían al extranjero para capacitar pilotos, oficiales pilotos, en el grado de alfereces, de tenientes, pero el problema es que quizás prestan servicio en la aviación policial, no sé, 1, 2, 3, 5, 6 años, y al final terminan siendo comisarios, terminan trabajando en uno de servicios especiales, haciendo patrullaje a pie. Entonces, si el Estado ha gastado tanto dinero en ti, en formarte como piloto, obviamente lo mínimo que uno espera, por lógica, es que tenga una línea de carrera ya. Claro, es por lo que Porque pasa. el estar, ponerlo Y a no solo a ellos, patrullar, sino también a investigadores. lo mismo sucede en Gen- todas las áreas. claro, o sea, gente que ha llevado cursos en el extranjero, capacitado por Estados Unidos, Colombia, digamos, de cómo desbaratar bandas de o sea, organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, y terminas, no sé, cuidando puentes, como esa famosa foto del De Harvey coronel Harvey Colchado. Colchado. Claro, es un tema netamente político ya, ¿no? Al final te metiste con la que no debía y las consecuencias se han visto. Harvey Colchado lo han sembrado ahí. O sea, hacerle todo este procedimiento disciplinario, el procedimiento disciplinario lo sancionan con rigor y al final dicen, no, como tiene rigor, ya eres invitable y te Claro, o vas. sea, O le sea, ha pusieron, sido maquinado. Y eso sin no es, duda. no es necesario ser abogado ni tener formación en otras especialidades para saber que eso ha sido maquinado. Pero es como se trabaja, es como está sucediendo las cosas ahora. Y eso pasa, es otro de los grandes problemas que hay en la institución, que cuando el manoseo político. SEO político, no me sirves para mis intereses, entonces veo la forma Te aburro, te canso, de te mando a matar. retirarte. A fin de año, entonces como no me serviste o quizás no te has alineado a mis políticas, firmo tu retiro por renovación y vete a tu casa. Es Claro, bueno, correcto. es lo que ha pasado con los miembros de la DIVIAN, ¿no? Claro, Años claro, investigando, claro. andan ¿Sabes? investigando el crimen organizado y ahora Ellos, están ellos se han de policías enfrentado, claro, comunitarios, ellos se han enfrentado a muchos comisarías. presidentes, a muchos presidentes. Yo no he visto que tengan bandera política. Yo, Keiko, llegó la otra Ollanta, Ala, a Kuczynski, a todos por igual. Le han dado su proceso, pero en realidad llegó alguien que lo sacó. claro. No está afín a sus intereses, probablemente. Bueno, doctor, para hablar de corrupción en la policía, las cosas que están mal en la policía, Fobipol, nos va a faltar tiempo. De Sí, de hecho, hecho. son episodios de episodios, tendríamos que dedicarle. Pero creo que con esta información ya el público va a saber por qué está tan mal eh, Fobipol y nos va a ayudar a entender también por qué la situación está tan crítica en la policía. Esperamos que en realidad en algún momento exista voluntad política para darle coto a este gran problema que es Fobipol. Nació bien, nació bien. El objetivo de darle vivienda digna a los policías es altruista, es bueno, pero si no ha cumplido con su finalidad, no queda otra que liquidarlo y que se devuelvan los aportes. En realidad esa es nuestra propuesta. Bueno, doctor, gracias por haber No, y estado con gracias por la nosotros. invitación, Rodrigo.